No estudiar la Escritura en teología es no hacer teología. Si en la Escritura ya está contenida la revelación en Cristo como plenitud, entonces es como estudiar algo solo a oídas. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Formar para Transformar. Les recordamos que estamos en una serie de episodios en torno a las Sagradas Escrituras a propósito del mes de la Biblia. Y pues está a punto de terminar el mes, pero no queremos irnos sin hablar de cuál es la relación entre la teología y las Sagradas Escrituras. Bienvenidos al último episodio de esta serie dedicada a la Biblia. Pues el día de hoy tenemos como invitado con nosotros aquí a un profesor de la Universidad Pontificia de México, pero también egresado de esta misma universidad, Iván Ruiz Armenta. Estudió la licenciatura en teología y posteriormente se especializó en la licenciatura canónica en teología dogmática dentro de la universidad. Él es profesor de antropología en la UPM y profesor de teología fundamental en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional. Pues el día de hoy te hemos invitado, Iván, porque conocemos tu pasión por reflexionar en torno a los temas teológicos y cómo se relacionan la fe y la razón, porque sabemos que es muy importante desde la fe, seamos incluso creyentes o no, tener las herramientas para poder problematizar un poquito aquello en lo que creemos y posteriormente pues poder dar razón de ello. Ya lo dicen los padres de la iglesia, que también lo vimos en el primer episodio, pues ejercitar la razón en ese ejercicio, pues finalmente nos ayuda a encontrarnos más con Dios. Entonces, el día de hoy vamos a cerrar esta serie con un tema muy importante. A lo mejor vimos las Sagradas Escrituras en torno a la espiritualidad, a la vida de oración, a la misión que como cristianos, quienes se asumen como cristianos pues tienen en el mundo, pero en este último episodio queremos dedicarlo a la relación entre la teología y las Sagradas Escrituras. Pues bienvenido, Iván. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias primero por la invitación, Jorge, y también a la Universidad Pontificia por este espacio. Es un gusto estar aquí con ustedes, primero como alumno y después ahora como profesor. Me encuentro muy bien y gustoso de estar aquí con ustedes y con toda la disposición para compartir esta relación tan intrínseca y necesaria que hay entre la teología y la Sagrada Escritura. Pues muy bien, bienvenido. Sabes que este es tu espacio. Ya te hemos tenido en otros formatos compartiendo un poquito sobre cristología, sobre antropología, pero el día de hoy pues vamos a dedicarnos a reflexionar en torno a la palabra. Pues quisiera comenzar con un documento, una cita del Magisterio precisamente en la Constitución de Dei Verbum, donde en el número 24 es muy puntual al decirnos que las Sagradas Escrituras, el estudio de la Sagrada Escritura, ha de ser como el alma de la Sagrada Teología. Si nos vamos a la filosofía, pues sabemos que hablar de alma pues implica algo así como la esencia de algo. Entonces, ¿de dónde surge o cuáles son las implicaciones de decir que las Sagradas Escrituras son el alma de la teología? Fíjate que es una pregunta interesante porque estamos hablando de que el quehacer teológico ha sido progresivo y en este sentido ha ido evolucionando.
El contexto en el que estamos ahora en la Dei Verbum es el Concilio Vaticano II, lo que va a significar un gran cambio para la reflexión teológica e incluso para la comprensión de la vida cristiana. Hay que decirlo que en este paso progresivo en la reflexión teológica siempre ha estado presente la Sagrada Escritura. De hecho, si nosotros nos vamos a la teología que hacen los santos padres o los padres de la Iglesia, nos damos cuenta que en realidad es un comentario a la Sagrada Escritura, ¿no? Y en torno a los comentarios que se hacen a pasajes evangélicos o pasajes bíblicos en general, pues de ahí se va a ir sacando poco a poco lo que ahora vamos conociendo como doctrina de la Iglesia. Muy interesante la formulación teológica entonces de estos padres. Y desde ahí se ha ido evolucionando en cuanto a que para hacer teología se necesita la Sagrada Escritura. Pero también hay que decirlo, llegado un momento en el quehacer teológico, sobre todo estamos hablando de la Edad Media, se empieza de pronto, y la escolástica un poco, y lo entrecomillo, a desconfigurar este empleo de la Sagrada Escritura. ¿En qué sentido? Que nosotros sabemos que en la Edad Media, en la escolástica, hay una fuerte relación entre teología y filosofía, como hasta ahora lo es, ¿no? Solo que en este momento incluso se solía decir que la filosofía era la sierva de la teología, ¿no? Que a la filosofía respecto a la teología solamente le importaba, o su papel era justificar lo que teológicamente ya se había dicho. Y aquí va a venir un gran problema en cuanto a que pues nos damos cuenta que la filosofía en cuanto a su autonomía pues no es solamente esto. Va a suceder algo relativamente similar con la escritura, en cuanto que ahora la teología es la que va a expresar el contenido, va a formular la doctrina, pero ahora de pronto en un aspecto se fue dando que la escritura únicamente servía como especie de justificación de lo que teológicamente se decía. Esto no en todos los momentos se daba y en todas las circunstancias, ¿no? Y no quiere decir que durante la Edad Media y la escolástica solamente la escritura era como una especie de parche en todo lo que los teólogos decían. Lo cierto es que también se dio esta perspectiva, ¿no? Entonces, llegado el Concilio Vaticano II, se hace una nueva perspectiva de toda la teología, de todo el estudio. De entrada, el mismo concilio quiere ser una perspectiva pastoral de la Iglesia de cara al mundo. Esto nos lleva entonces a entender que la forma de hacer teología tiene que ser incluso diferente. El mismo Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes IV, nos pide que estudiemos los signos de los tiempos para desde ese punto y bajo la revelación divina demos respuesta a las perennes interrogantes del hombre. Y es entonces en esta función donde poco a poco la Sagrada Escritura empieza a recobrar el papel como lo tenía con los padres de la Iglesia. Y ahora el estudio de la Sagrada Escritura va a convertirse en la forma en cómo se tiene que hacer de hecho teología. Por eso iniciaba con la perspectiva de los padres, porque si los padres era comentar la Escritura y de ahí derivar la teología, en el paso posterior, pues bueno, habrá como que el revés de esto, pero ahora con el Concilio Vaticano II nos pide entonces que estemos hablando nuevamente o elaborando la teología, pero desde el fundamento bíblico o desde el fundamento de la revelación, que a final de cuentas eso es la Sagrada Escritura, ¿no? El dato escrito de un encuentro muy personal que ha tenido Dios y el hombre. Y en ese marco entonces nosotros estamos situados para hablar de la constitución dogmática Dei Verbum y específicamente el número 24 que tú acabas de citar. Muy bien, pues antes de entrar a reflexionar más en torno al magisterio, creo que sería interesante escuchar desde esta perspectiva que tú nos has mostrado, ¿cómo se podría definir la labor de la teología como ciencia? Y dentro de esta labor, ¿cómo entraría las Sagradas Escrituras? Ya nos lo dijiste un poco, pero entonces, si lo decimos coloquialmente, ¿qué hace la teología? Sí, fíjate que también aquí hay que entender algo, porque
A veces se suele entender que la teología es como una especie de reflexión encerrada en una universidad y que solamente unos cuantos pueden acceder a ella o que solamente unos cuantos hacen teología, cuando en realidad es mucho más amplio el hacer teología. Para hacer teología nosotros nos encontramos, podríamos llamarlo así, con 3 niveles. Digo niveles no en función de que uno simplemente esté sobre otro, ¿no? Sino en el sentido de que hay 3 ámbitos del quehacer teológico. Uno es el ámbito popular, que es el que hacemos todos, porque la teología es reflexionar la fe. Y todos los que tenemos fe de alguna u otra manera, reflexionamos sobre esa fe. Entonces, es el ámbito popular. El ámbito pastoral, que es el que nosotros nos encontramos ya justo en la pastoral, iniciando por los sacerdotes, que son los que llevan una porción del pueblo de Dios, ¿no? Pero también hablamos de catequistas, también hablamos de coordinadores de grupos juveniles, de grupos matrimoniales. Ahí se hace teología pastoral en el sentido de que se reflexiona la fe. Y después pasamos a la teología académica, donde ahí sí ya estamos situados en un ambiente más riguroso, más técnico, donde ya hay palabras raras, ¿no? O tecnicismos, que son los que nos llevan al estudio propiamente disciplinar de la teología, ahora ya como ciencia, entendiendo el método, la forma, el lenguaje, ¿no? Entonces es aquí donde insertamos que la teología es mucho más amplio que el solo estudio o aprenderse fórmulas, ¿no? Quizá también, sino es mucho más amplio que en el fondo, teología es estudiar o reflexionar el encuentro que Dios ha tenido con el hombre. Y ahí es en donde está inserta la Sagrada Escritura, porque la Biblia es la puesta por escrito de los muchos y variados encuentros que Dios ha propiciado con el hombre y que el hombre a su vez ha puesto por escrito. Ya comentamos un poquito acerca de Dei Verbum. ¿Qué más nos puedes decir? Sabemos que esta Constitución fue dedicada específicamente a la revelación y pues propiamente las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, estamos ante este número, al menos número 24 de la Dei Verbum, ante lo que hoy llamamos teología fundamental. También va a ser muy interesante este paso que se va a dar hacia lo que hoy llamamos teología fundamental, porque antiguamente se le llamaba a esta disciplina la apologética, que era la defensa de la fe, en algunas vertientes sana y en algunas vertientes no tan sanas, pero la defensa de la fe, y va a evolucionar a la teología fundamental. Y aquí es en donde estamos situados. Y profundizando un poco en Dei Verbum, en este número 24, nos dice: la Sagrada Teología se apoya como en un cimiento perpetuo en la palabra escrita de Dios, al mismo tiempo que en la sagrada tradición. Esto quiere decir que también para elaborar la reflexión teológica no estamos simplemente limitados a lo que está contenido en la Sagrada Escritura, aunque la misma Dei Verbum nos va a decir que es como el alma de la teología. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura, como te comentaba hace un momento, va a ser la puesta por escrito de los diferentes encuentros que Dios ha tenido en la historia con el hombre. Claro que va a ser muy significativa la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, para nosotros los cristianos, porque hablamos del encuentro de la divinidad con la humanidad en Jesucristo. Entonces, esto ya viene a iluminar ampliamente el panorama. Por eso es tan importante para nosotros la Sagrada Escritura, porque en ella está contenida no solo los diferentes encuentros o algunos de los encuentros que Dios ha sostenido con el hombre, sino el encuentro primordial que ha sido en Jesucristo, el Verbo encarnado. También hay que ser conscientes aquí que no todos los encuentros, por eso lo acentuaba hace un momento, que no todos los encuentros entre Dios y el hombre están contenidos en la Sagrada Escritura. Sí, los más significativos, y dentro de estos más significativos está el encuentro Dios-hombre mediante el verdadero Dios y verdadero hombre, que es Jesucristo. Pero, puesto que no todo está contenido ahí, también la Iglesia, a lo que no está contenido en la Escritura, pero ha sido parte de la Iglesia, también le llama tradición.
La tradición es la identidad del cristiano, aunque particularmente este número 24 se va a centrar más en la Sagrada Escritura. En otros números, la misma constitución dogmática de Verbum hablará sobre la tradición, pero sí es importante que tengamos en cuenta que para la elaboración teológica están estas dos fuentes, así también es como se le ha solido llamar a la Sagrada Escritura y a la tradición de cara al quehacer teológico, las dos fuentes de la teología, es decir, de donde la teología, y lo entrecomillo, saca sus fundamentos, porque tampoco es que estas fuentes sean como algo estático, ¿no? Y algo que es como el baúl de los recuerdos en el que yo voy, saco algo y lo ocupo para algo específico, sino que las fuentes significarían algo dinámico, porque siempre está en movimiento. La palabra de Dios siempre nos dice algo nuevo y la tradición también se tiene que ir renovando, ¿no? Entonces, son las dos fuentes de la teología. Pero, insisto, Dei Verbum va a poner especial énfasis en este número 24 en la palabra de Dios puesta por escrito. Con ella robustece firmemente y se rejuvenece de continuo, investigando a la luz de la fe toda la verdad contenida en el misterio de Cristo. Sería erróneo decir que todo el misterio de Cristo por eso está contenido en la Sagrada Escritura. Claro que es un testimonio y ahí está contenido el misterio, pero no todo, no lo abarca, no sería posible abarcar todo el misterio Cristo. Los mismos evangelios, por ejemplo, nos dicen que lo que está contenido simplemente es algo de lo que hizo Jesús, porque no cabría todo lo que hizo el Señor Jesús en libros. De ahí, por eso, insisto, no todo el misterio de Cristo está contenido ahí, pero sí es el más claro ejemplo de ello, ¿no? Es mucho más amplio y ahí hay que situar entonces también a la tradición. Y va a ir culminando este número 24. Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios, ¿no? Y por ser inspiradas, son en verdad palabra de Dios. Y aquí hay otro tema muy importante en la inspiración de cara al quehacer teológico, porque también antiguamente se entendía que la escritura había sido escrita por el hombre, pero como si aquí tuviera una especie de ángel o de voz que le estuviera dictando exactamente qué es lo que tenía que escribir. Y bueno, ya todo el estudio de la Sagrada Escritura nos fue diciendo que esto no es posible, ¿verdad? Y entonces se entiende que hay dos autores en la Sagrada Escritura, Dios y el hombre, pero el hombre situado bajo su contexto. Por eso te insisto mucho que la Sagrada Escritura es la puesta por escrito de los diversos encuentros, que Dios ha tenido con el hombre. ¿Quién es el que lo escribe? El hombre, por inspiración de Dios. Pero no escribe cualquier cosa, escribe la experiencia de ese encuentro. Por eso, cuando hablamos de los evangelios, es la experiencia del hombre con Dios a través de Jesucristo. Entonces, en este sentido, Jesucristo es el centro no solo de la revelación, sino de la revelación contenida en la Sagrada Escritura, ¿no? Y por eso se vuelve tan importante para nosotros eso, porque estudiar a la Escritura es estudiar el centro de la revelación en Cristo. Por eso no podemos hacer teología si no es con el fundamento bíblico que, vuelvo a insistir, ¿no? Es la puesta por escrito de este encuentro. Por eso hablamos de verdad de palabra de Dios y culmina el número 24 de Dei Verbum. El estudio de la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de la Sagrada Teología, porque estudiar la Sagrada Escritura es estudiar entonces la puesta por escrito del encuentro que se tuvo entre la divinidad y la humanidad desde Jesucristo. En el fondo estamos hablando de un encuentro permanente, que la teología entonces sí decimos que es la reflexión de fe, que sería la fe, la respuesta por parte del hombre a esa revelación de Dios. Entonces, si te fijas, pues todo está de alguna manera conglomerado. Sí, y precisamente si damos como el paso siguiente en esta interpretación, pues estamos diciendo que si Jesús es el centro de la Escritura y las Sagradas Escrituras son el centro de la teología, pues estamos diciendo pues algo muy importante, que
Jesús está en el centro de la teología, ¿no? Y recuerdo en alguna clase de teología haber escuchado que muy en el fondo la relación, más bien la labor del teólogo, no es otra más que reflexionar y teorizar sobre su propia experiencia de fe y finalmente de su propia experiencia de encuentro con Jesús. Entonces, creo que por eso es muy importante esto que nos dice Dei Verbum, porque le da sentido a la teología. Por eso yo te preguntaba hace un momento como ¿cuál es la labor de la teología? Porque en el sentido, ahorita tú nos lo estás diciendo de esta manera, en el sentido en el que Jesús está en el centro es donde la teología puede seguir dando frutos, ¿no? Un poquito estoy leyendo aquí que Benedicto XVI justamente escribe posteriormente en la exhortación Verbum Domini, en el número 35, algo similar, que cuando la teología no es esencialmente interpretación de la Escritura en la Iglesia, la teología pierde su fundamento. ¿Qué podemos entender por esto o a qué se refiere Benedicto XVI cuando nos habla de esto? Sí, a propósito de tu comentario previo, ¿no? Yo, por ejemplo, mi maestro de Cristología decía que el centro de la teología era la Cristología, ¿no? ¿Por qué? Porque justo en Cristo está revelado no solamente quién es Dios, sino quién es el hombre. Gaudium et Spes 22, ¿no? El misterio del hombre solamente se esclarece a la luz del Verbo encarnado. Y entonces, efectivamente, hacer teología es reflexionar sobre el encuentro personal que el teólogo ha sostenido con Dios. Ya toda esta elaboración que se tiene a nivel más dogmático ya es un segundo momento. El primero es fundamental el encuentro entre Dios, que siempre viene al hombre de una manera libre y gratuita, y de la respuesta que el hombre tiene para con esta revelación. Y por eso, si la Sagrada Escritura se convierte en el punto focal del encuentro puesto por escrito entre Dios y el hombre, y si la teología abarca o reflexiona desde el encuentro entre Dios y el hombre, no estudiar la Escritura en teología es no hacer teología. Insisto, porque si en la Escritura ya está contenida la revelación en Cristo como plenitud, entonces es como estudiar algo solo a oídas, ¿no? Porque si en la Escritura Cristo está en el centro y es el testimonio de Cristo, del Verbo encarnado, entonces a eso le quitamos, se lo quitamos a la teología y pues ¿con qué se queda, no? Se quedaría como con un Dios de oídas. Y por eso va a ser fundamental que si no se estudia la Escritura es como quitarle el fundamento. Cuando estamos diciendo la Escritura, estamos diciendo de la Escritura en el centro, Cristo. Si nos quitan a Cristo, entonces ya no sabemos quién es el Padre ni quién es el hombre. ¿Qué pasa si nosotros entonces quitamos del centro a las Escrituras? ¿Cuál podría ser el riesgo de tratar de hacer teología sin mirar las Escrituras y sin mirar a ese fundamento? Sí, es una pregunta muy fuerte la que haces, porque si nosotros quitamos a la Sagrada Escritura de la reflexión teológica, correríamos el riesgo de que la teología se convirtiera simplemente en una ideología. Porque, ya lo hemos dicho, la Escritura es el contenido de la revelación, o ahí está contenida parte de la revelación, ¿no? Por eso antes del corte decía que si quitábamos entonces a la Escritura era quitar al menos parte de la revelación, y de una revelación sustancial en la que está contenida el testimonio del Verbo encarnado. Por tanto, al hacer teología desde la Sagrada Escritura o teniendo en el centro a la Sagrada Escritura, con ello, como teólogos, nos estaríamos quitando, si tú quieres, quizá como la tentación de estar generando un discurso solamente desde nuestras ideas, desde nuestra perspectiva, desde lo que nos gustaría ser. Porque la reflexión teológica parte de un criterio, y ese criterio es Jesucristo.
pero ese criterio Jesucristo está contenido de una manera especial, su testimonio en cuanto encuentro en la Sagrada Escritura. Si nosotros quitamos esto, estaríamos quitando de alguna manera como la medida de nuestra reflexión. Y entonces, por tanto, aquí ya se convierte en un punto de ideología, ¿no? Que hay que decirlo de paso, muchas de las teologías que se fueron elaborando, sobre todo en el contexto contemporáneo, fueron cayendo también un tanto en ideologías, ¿no? Que ese es justo el peligro que se corre cuando quitamos a la Escritura. Porque también hay que decirlo que el quehacer teológico también va siendo situado. Es decir, dependiendo de mi contexto como teólogo, es como yo puedo reflexionar la fe. No lo olvidemos. La teología, en su sentido más genuino, es reflexionar la fe. Pero no da lo mismo reflexionar la fe en un lugar determinado que en otro. No da lo mismo reflexionar la fe, pensemos en México, en el norte que en el sur. No da lo mismo reflexionar la fe, aunque sea la misma fe cristiana, en América Latina que en América del Norte o en Europa, aunque sea la misma teología, en el sentido de que es una misma reflexión en torno al misterio de Jesucristo contenido en la Sagrada Escritura, transmitido de generación en generación en la tradición y custodiado por el magisterio de la Iglesia. Pero sí corremos el riesgo de cuando quitamos a Cristo del centro, la teología, sea en el lugar que sea, ¿no? Sea América Latina, América del Norte, Europa, si quitamos a Cristo del centro, cualquier teología se convierte en ideología. Y de eso sí hay que tener mucho cuidado. Por eso, si me permite regresar a Concilio Vaticano II, en el decreto sobre la formación sacerdotal, Optatam Totius, viene especificado que la formación de los sacerdotes tiene que también ser referente al estudio de la Sagrada Escritura, y se vuelve a repetir la frase, ¿no? Que debe ser como el alma de la teología, en el sentido de que debe de haber un auténtico método de exégesis. Estudien los temas más importantes de la divina revelación y en la lectura diaria y en la meditación de la Sagrada Escritura reciban su estímulo y aliento, en el número 16 de Optatam Totius, ¿no? Entonces vemos cómo desde el mismo Concilio Vaticano II, para la formación de los futuros sacerdotes se exige un adecuado estudio de la Sagrada Escritura, porque dependiendo de la interpretación incluso que nosotros hagamos de la Escritura, es la reflexión teológica que vamos a hacer. Por eso te decía que dependiendo de dónde esté situado yo como teólogo, también es la reflexión que yo voy a poder estar haciendo. Esto en el fondo, creo yo, es una gran riqueza para la Iglesia, porque significa no solamente que estemos repitiendo patrones y patrones y patrones y patrones, o fórmulas y fórmulas y fórmulas, sino que a medida que va pasando el tiempo, las mismas condiciones del hombre van cambiando. Y eso va haciendo que el encuentro del hombre con Dios vaya cambiando. Y si la teología es la reflexión de este encuentro entre Dios y el hombre, es evidente que la reflexión va a cambiar, puesto que el marco en el que se da ese encuentro está cambiando. Pero vuelvo a insistir, independientemente desde el lugar en el que estemos, si omitimos la Sagrada Escritura o de la Sagrada Escritura el centro Jesucristo, la teología se convierte en una ideología. Que incluso podríamos precisar un poquito, reflexionar más en ese término de la ideología, porque tampoco estamos diciendo algo descabellado. Pensemos en la parte académica, en el ámbito académico. Creo que otro rasgo importante de las escrituras en la teología, como lo acabas de decir, interpretando un poquito tus palabras, pues es que en el fondo podríamos decir que el rigor académico también viene de las escrituras. Y en ese sentido estamos diciendo que cualquier cosa o cualquier reflexión que salga de ese marco, pues sería ideología. Pero pasa en todas las ciencias. O sea, si nosotros queremos referirnos a alguna especie animal sin recurrir a esa especie animal, o si queremos hablar de, no sé, de la composición del mar en biología marina o en las mismas ciencias sociales, si queremos hablar de una comunidad en específico,
sin referirnos a esa comunidad en específico, pues eso también se vuelve ideológico, también se vuelve, incluso buscando otra palabra, pues subjetivo y pues hace un momento decíamos que podríamos decir que lo subjetivo es muy importante en la teología, pero en el sentido en el que aporta a la vivencia de fe en comunidad. Quisiera entenderlo de esa manera, donde no se queda solamente en una cuestión personal, sino que se corresponde con una experiencia común que se comparte con los demás miembros de la comunidad. Además, también quiero retomar, hablando de este ámbito académico, hace un momento comentabas, justo decías como entre paréntesis, entre comillas, perdón, la manera en que las escrituras se adecuan a la comprensión de estos dogmas y me parece muy bueno estos comillas que hacías, porque justo tú eres profesor de teología fundamental y a lo mejor es interesante mostrar la diferencia entre lo fundamental y el fundamentalismo y cómo hablando de ideología tampoco podemos llegar al otro extremo de ver a la Sagrada Escritura como la justificación de nuestras formas de pensar o de nuestras intereses políticos o sociales, y pues más bien ahí también debe de haber ese rigor, donde sí sea el fundamento pues de la esencia misma del cristianismo. Creo que también ese podría ser como otro riesgo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir un poquito de eso? Sí, efectivamente, todo lo que ahora llamamos dogma, todo ha sido entendido desde la revelación. Es decir, cuando nosotros hablamos de cualquier dogma, el que tú me digas, no estamos diciendo que la iglesia se sacó de acá de la manga algo que quién sabe de dónde. No, cuando hablamos de dogma estamos refiriéndonos a una verdad ya revelada por Dios que la iglesia ahora reconoce. Cuando la iglesia pronuncia un dogma, en realidad lo está pronunciando después de todo un estudio, ¿eh? O sea, no es que el Papa se haya levantado por la mañana y tengo ganas de declarar un dogma y se acabó, ¿no? Sino es después de todo un estudio profundo. Y también, en este sentido, pues los dogmas van a ser solamente el reconocimiento de una verdad ya dada en la revelación. Pero esta revelación, volvemos un poquito al punto, teología fundamental, está contenida en la Sagrada Escritura, en la tradición y custodiada por el magisterio. En este sentido, hablar de dogmas es hablar del reconocimiento pleno de la revelación de Dios en algo muy concreto y específico. Por tanto, volvemos un poquito al punto. Si a los dogmas les quitamos el fundamento bíblico o la razón de ser bíblica, ¿con qué nos quedamos? ¿No? Y por eso va a ser también importante releer los dogmas desde las categorías también que cada uno de nosotros va teniendo. Porque lo hemos comentado, ¿no? El quehacer teológico es situado. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la Universidad Pontificia de México, los profesores que están hoy a los que estaban, no sé, hace 50 años, por ejemplo, pues tienen otra perspectiva, otra mentalidad, aunque se sigue transmitiendo la misma revelación, el mismo contenido, pero ahora reinterpretado desde contextos distintos, ¿no? No da lo mismo reflexionar la fe en medio de las leyes de reforma a reflexionarlas ahora, ¿me explico? El contexto es distinto. Entonces, esto también nos lleva a entender que cuando viene una reinterpretación del dogma, no se trata del contenido esencial del dogma, sino de la formulación de ese dogma. Para que está el contenido no lo tocamos, porque tocar el contenido es tocar la revelación, ¿no? El contenido no lo tocamos, sino tocamos la formulación de ese contenido. Y entonces por eso la escritura, regresando, se vuelve el centro del quehacer teológico. Porque si derivado del estudio de la escritura, la iglesia reconoce una verdad revelada como dogma, a la hora de reinterpretarlo, ¿a qué tendría que recurrir para hacer una auténtica reinterpretación de este dogma? A su fuente, la escritura.
Y entonces la escritura se va a convertir en la norma entonces del quehacer teológico. Quitar a la Sagrada Escritura es quedarnos simplemente con puras abstracciones humanas que poco o nada le dicen a la humanidad, ¿no? Y no, la teología, Gaudium et Spes 4, tiene que responder a las perennes interrogantes del hombre, ¿no? Y desde ahí hay que irlo abordando. Por eso, el quehacer teológico es situado. Desde ahí nosotros vamos haciendo nuestra reflexión, siempre y cuando salvaguardando el centro de esa revelación, que es Cristo, el Verbo encarnado como plena revelación del Padre, y a su vez que nos muestra quién es el Espíritu Santo. Como también diversos papas a lo largo de la historia nos han enseñado, incluso podemos decir que el mismo Jesús, el bajarnos un poquito de la abstracción para pensar las implicaciones de nuestras reflexiones, de nuestras discusiones a la vida diaria, pues ha llegado el momento de ir aterrizando todo esto y preguntarnos, o preguntarte a ti, Iván, más bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto que hemos dicho acerca de las escrituras y la teología en la vida cristiana? Tú nos has comentado al inicio que incluso existen 3 tipos de hacer teología. Entonces, pensando en la teología que se da desde la vivencia misma, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de esto? Sí, retomando justo este punto de las 3 formas o 3 niveles de hacer teología, te comentaba yo sobre el nivel popular, el nivel pastoral y el nivel académico. Pensémoslo en un árbol. Las raíces, ¿cuál sería? La teología desde el aspecto popular, es decir, de la que absolutamente todos bebemos. Así el mejor teólogo del mundo bebe también de esta vertiente popular porque es en donde estamos situados o de donde partimos. La pastoral es el tronco de este árbol y resultando las ramas como el quehacer teológico como más en forma, ¿no? Digámoslo a nivel universitario. Pero en esta analogía que yo te pongo del árbol, pues están conjuntos. Y así como el aspecto popular afecta, y no en sentido negativo, ¿no? Afecta al quehacer pastoral y al quehacer académico, así el nivel académico tiene que retroalimentar a lo pastoral y a lo popular. Y entonces es en donde se encuentra situado las implicaciones, podríamos llamarlo, más prácticas ya de la relación entre Sagrada Escritura y teología. Porque, insisto una vez más, hablar de teología es hablar de un encuentro entre Dios y el hombre. Y fíjate que esto va a ser muy importante y con eso quiero ir contestando tu pregunta puntualmente, porque en su exhortación apostólica Christus Vivit y en su número 129 y después en Evangelii Gaudium número 7, el Papa Francisco ha recordado una de las expresiones que yo considero más hermosas del pontificado de Benedicto XVI. Estas escritas en su encíclica Deus Caritas Est, ¿no? En el que considero nos recuerda cuál es el centro del evangelio mismo. Y dice así Deus Caritas: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, que era justo lo que platicábamos hace un momento sobre las ideologías, ¿no? Cuando la teología se puede convertir en una ideología o en algo desfasado. El cristianismo no parte de una idea, parte de un encuentro, ¿no? Entonces, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. Esto es fundamental, porque también de pronto podemos entender a Dios como el Cristo ahí, la imagen del Cristo de bulto, ¿no? Cualquier cosa, o el resucitado en el mejor de los casos, ¿no? Pero Dios no es eso, es mucho más profundo, es una persona que, fíjate, y aquí lo importante, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. El cristianismo no solamente es creer. El ser cristiano no es nada más cuando pase el INEGI a preguntarnos de qué credo somos, ¿no? O de qué confesión religiosa y que todos con manga ancha dicen cristiano, ¿no? Porque el ser cristiano, yo siempre lo he dicho, es todo un estilo de vida. Ser cristiano no significa simplemente, mientras hago teología, ahora que está sobre la mesa, ¿no? O no es simplemente cuando voy a misa 1 hora a la semana. Ser cristiano tiene que ser todo un estilo de vida. Si entonces la teología es
la reflexión sobre ese encuentro personal entre Dios y el hombre, es evidente que la teología tendría que repercutir en la vida cristiana cotidiana. Y es entonces por eso, si la escritura es la puesta por escrito del encuentro personal entre Dios y el hombre, la reflexión teológica es la reflexión sobre este encuentro en la escritura, pero situado, entonces nos damos cuenta que el teólogo está reflexionando desde su día a día los encuentros que nos narra la Sagrada Escritura, que en última instancia ese encuentro, aunque, y lo entrecomillo, ya pasó, ya aconteció, sigue siendo un encuentro vivo para el cristiano. Y es entonces que estudiar teología, para responderte puntualmente tu pregunta, estudiar teología significaría estudiar para mejor encontrarme con Dios. Y esto es algo maravilloso, porque también podríamos pensar que el teólogo únicamente está leyendo libros y cosas por el estilo para decir cosas nuevas, que quién sabe de dónde se saca y demás. No. La labor del teólogo es reflexionar la fe para fortalecer el encuentro personal que cada uno de los fieles va teniendo con Dios. Que dicho sea de paso, va siendo un encuentro distinto. Yo ahora te puedo asegurar, Jorge, que el encuentro que tú has tenido con Dios no es el encuentro que yo he tenido con Dios. Ni el encuentro que ha tenido cada uno de los que nos está viendo no es el mismo encuentro que el de ninguno de nosotros dos, porque el encuentro es personal. Y en ese sentido, el teólogo, desde su encuentro personal con Dios, reflexiona la vida. Y entonces, en su reflexión, tendría que dar respuesta, vuelvo a regresar a Gaudium et Spes, a las interrogantes perennes del hombre. Y de esa manera, entonces, estudiar teología tiene su concreción en el día a día. Estudiar teología no es entender por qué Dios es trino y uno, sino qué consecuencias para mí concretamente tiene eso. ¿Qué significa ser imagen de Dios? No es simplemente una formulación, sino que yo tengo la capacidad de relacionarme no solo con Dios, sino con los otros, por ejemplo, ¿no? Y en fin, así podemos ir sacando muchísimas implicaciones de cada una de las doctrinas de la Iglesia. Porque estudiar eso significaría modificar mi vida, modificar mi opción fundamental, que es ser cristiano. Sí, además que si nosotros pensamos en el origen mismo de las preguntas que desatan las reflexiones teológicas, en alguna ocasión leía un autor de un libro de teología que decía que justamente la teología es como la reflexión o el acompañar al hombre en su drama cotidiano, en el drama humano a lo mejor de las ausencias, de la necesidad de comprender, de la trascendencia, y pues pensar en de dónde surgen estas preguntas y cómo todas estas preguntas encuentran respuesta en las Escrituras. Y creo que yo agregaría como las implicaciones en la vida diaria, pues que más allá del teólogo, las personas, todos aquellos que se llaman cristianos, pues tendrían que estar constantemente recurriendo a la palabra, como lo decías al principio, como tratando de volver a la fuente, y ver de qué manera las Escrituras impactan en la vida, que no es nada, podemos decir, no es nada nuevo. Si nosotros vemos las Escrituras y leemos los libros de la Biblia, pues no es otra cosa más que Dios precisamente irrumpiendo en la vida cotidiana de las personas, de los discípulos, de los profetas, de todos los personajes que encontramos en la Biblia. Y pues finalmente, regresando al primer episodio con el que iniciamos esta serie, pues al principio, cuando los padres comenzaron su reflexión, pues decían de forma muy interesante, incluso como ellos mismos sistematizaron la Escritura, pero justo vemos cómo las Escrituras, más allá del libro de la Biblia físico, es de qué manera comprendemos la relación entre Dios y el hombre. Entonces creo que las implicaciones sí son bastantes. Bueno, pues
con esto tenemos que ir cerrando. Seguramente se van a quedar muchas preguntas sin respuestas. Esperemos que hayamos desencadenado muchas reflexiones. A lo mejor alguna persona incluso se interesará en estudiar teología y pues aquí lo estaremos esperando en la universidad, ¿verdad? Quiero cerrar con una serie de preguntas que hemos preparado para todos los invitados que tuvimos durante esta serie para conocer cuál es su relación personal con las Escrituras. Entonces, son preguntas muy breves en donde quisiera que me respondieras lo primero que viene a tu mente. Okay. ¿Cuál es tu personaje bíblico con el que te identificas o tu personaje favorito? Jeremías, el profeta Jeremías. Es mi personaje favorito, sobre todo por la idea de la juventud que hay en Jeremías, que si ya el estudio histórico crítico dice sí, no es, etcétera, sí es como la concepción que se tiene de Jeremías. ¿Cita bíblica preferida? Y los amó hasta el extremo. O sea, no me la recuerdo ahorita de memoria, pero habiendo amado Dios a los suyos, los amó hasta el extremo entregándoles a su Hijo. Y si tú tuvieras que decirle a una persona, tienes que leer este libro de la Biblia y te cambiará tu perspectiva, ¿cuál sería? Híjole, yo creo que esa sí es una pregunta más compleja, pero yo me iría por el Evangelio de San Juan. Aunque San Juan es el evangelio más teológico y de pronto más complejo por lo mismo, es el evangelio del amor, ¿no? Y el evangelio en el cual hay una identificación total entre el Hijo y el Padre. Y cuando uno se pone en ese lugar de el Hijo respecto de Dios, me parece que es una relectura súper importante y especial, ¿no? Esto sin querer sustituir al Hijo de Dios, ¿verdad? Con H mayúscula, pero sí ponerse como ese hijo amado, ese hijo que está en relación con el Padre, me parece que es fundamental. Pues muchas gracias, Iván, por compartir este tiempo con nosotros. Sabes que este es tu espacio y te seguimos esperando para poder seguir hablando de antropología, de cristología y pues de todos los temas que te interesen. Muchas gracias y pues nosotros nos vemos en una siguiente emisión de nuestro podcast para seguir reflexionando alrededor de todos los temas que se nos ocurran. Pues muchas gracias, Iván. No, gracias a ustedes por la invitación y de verdad animar a todos los que nos están viendo a que se den la oportunidad de conocer la Universidad Pontificia y venir a estudiar. Quizá empiecen por un diplomado, ¿verdad? Algo más sencillo, más corto, pero que se den la oportunidad de conocer su fe. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.